Reinés, presidente ejecutivo de Naturgy, que ya está en el escenario, bienvenido. Y Miguel Ángel Patiño. Miguel Ángel, serás el encargado de entrevistar. Todo suyo. Pues nada, buenos días a todos. Muchísimas gracias por permanecer en el foro. Debo decir que es un privilegio y una suerte para mí tener a mi derecha a Francisco Reinés. Yo creo que es de sobra conocido en el mundo empresarial. Fue primer ejecutivo de Abertis, ahí le conocí. También anteriormente fue presidente de Celnes y ahora presidente de Naturgy, entre otros cargos. Debo decir que es un privilegio y una suerte, pero también un reto como periodista, porque cada vez que vienes aquí siempre estás metido en algún fregado. Hace 3 años pues era el precio del gas súper alto. Hace un año era el precio del gas, pero que ya empezaba a bajar, pero el precio de las materias primas. Y ahora estáis en una especie como de OPA y tal. Yo confieso que alteráis el ritmo normal de mi vida. Porque esta mañana, cuando he oído la palabra OPA a las 7:15 o así de la mañana, es que me ha entrado una taquicardia que todavía no me he recuperado. Digo, ya está aquí la OPA. Y luego ya he leído mejor y he dicho, no es la mía, es otra. Con lo cual me he relajado un poco, pero todavía sigo en la taquicardia. Voy a empezar este diálogo empezando por ese tema. Nos lo quitamos de encima y ya nos relajamos un poquito. Más que nada por mi salud, ¿vale? Estáis en un proceso esperando una OPA que puede o no llegar. Estamos en un momento de no OPA, de un grupo TACA que ha planteado una negociación con los accionistas que puede acabar en OPA o no. Sé que es complicado para un presidente de una empresa hablar de una OPA en un momento en el que ni siquiera se ha planteado. Pero sí que me gustaría que nos comentaras un poco desde tu punto de vista, desde el punto de vista de Naturgy, si es importante o no el tema accionistas, estabilidad, en fin, hasta donde puedas llegar. Bueno, pues buenos días a todos. Perdón. Buenos días, muchas gracias Miguel Ángel por tu tiempo y gracias a Expansión porque va consolidando este foro, ¿no? Esperemos que en el año que viene me sigas invitando y que estén las aguas tranquilas, ¿no? Parece que no, pero parece. Obviamente tú sabes que no voy a hablar de la OPA, pero sí que me has hecho una pregunta de la que me toca responder, ¿no? En general yo creo que las compañías necesitan 2 cosas. Necesitan una visión clara, una visión industrial, y necesitan que esta visión sea compatible con un plazo. Porque los proyectos empresariales, los proyectos industriales necesitan tiempo para ejecutarse. Y esos proyectos y ese tiempo tiene que ser coherente y compatible con los plazos que tienen los accionistas para que los permitan ejecutar. Entonces, ¿qué de importante es la estructura accionarial de una compañía para la compañía? Lo es todo. Nosotros los ejecutivos somos empleados. Somos empleados que tenemos 2 obligaciones. La primera es proponer a los accionistas, y el gobierno corporativo pues hace que los accionistas estén representados por los consejeros, proponerles medidas de mejora, proponerles visiones de posicionamiento, proponerles estrategias. Y una vez estas propuestas se han conformado en planes concretos, tenemos la obligación de ejecutarlos. En el caso de la estructura accionarial, en nuestro caso tenemos una estructura accionarial que permite decir que el Consejo de Administración es una Junta General, porque allí se sientan representantes de más del 80% del capital. Eso permite tener la tranquilidad de que el Consejo y los accionistas se mimetizan, ¿eh? Pero en cualquier caso, en el caso de aquellas compañías que no lo son así, que su estructura accionarial es mucho más diversificada y que por lo tanto el Consejo está representado por consejeros no dominicales, pues no tienen un rol diferente.
la estructura accionarial para una compañía es fundamental y el rol de los propietarios en una empresa es el primer rol. El empresario es propietario. Por lo tanto, yo, concluyendo lo que acabas de decir, es se hagan OPAs o no se hagan OPAs, se vendan o se compran empresas, etcétera. Lo importante es que la estructura accionarial de una compañía sea compatible con la visión estratégica, con los plazos de ejecución y que además esto tenga compatibilidad con el sector en donde se desarrollan las cosas. No es lo mismo invertir en un sector como nosotros, que amortiza sus activos en una media a 28 años y que por lo tanto tiene que tener unas luces largas puestas permanentemente, que otras industrias que trabajan con la inmediatez del día a día y que permiten que la estructura accionarial sea compatible con objetivos mucho más cortoplacistas. Muchas gracias. Precisamente quería también... Ya nos relajamos, ¿no? Ya nos relajamos. Mira, ya me has quitado por lo menos 100 pulsaciones por minuto de la taquicardia que traía. Muchísimas gracias. Yo también, cuando me he despertado, he pensado la nuestra. La nuestra. Pero no. Vamos a tener que estar aquí hablando los dos y por ahí lanzando una OPA. Yo sin escribir y tú aquí hablando del mar y los peces. Como que no, que pena. Bueno, no, sí que me gustaría que profundizaras un poquito en ese proceso de visión de Naturgy. Yo creo que estáis inmersos en un proceso de transformación que abanderaste tú desde el mismo momento en que te pusiste al frente como presidente. Pero seguís siendo un bicho raro, quiero decir, por eso me gustáis mucho, a mí me gustan los raritos. Sois de gas, sois eléctricos, vais a renovables. Quiero decir, ¿cuál es vuestra visión a medio, largo plazo? ¿Dónde te ves? ¿Dónde ves a Naturgy? Se está hablando mucho de los próximos 100 años, Telefónica que ha cumplido 100 años, se habla de los próximos 100 años, ayer también salió otro hablando de 100 años. De los combustibles fósiles, tal. Naturgy, ¿dónde puede estar dentro de 100 años? Vosotros sois una empresa de verdad con más de 100 años de historia. Nosotros tenemos casi 200 años. El año pasado hemos celebrado nuestro 180 aniversario. Lo digo porque para seniorities, como decía aquel, pues la nuestra, ¿no? Todo lo que has dicho es perfectamente cierto. Quiero decir, por un lado, somos una compañía con unos orígenes gasistas y por otro lado nos hemos ido transformando paulatinamente en una utility integrada en el mundo de la energía, ¿no? Esto lo hemos hecho y lo estamos haciendo y si me permites, si me conoces, Miguel Ángel, sabes que a mí no me gusta la autocomplacencia, pero si uno mira 6 años atrás, no ha ido mal. No ha ido mal teniendo en cuenta de dónde salíamos. Es decir, toda la tendencia de los últimos años, que ha sido muy focalizada en el ámbito energético, eres el periodista que abre todos los días la página 3 de Expansión, no hay otro. No todavía. Esto de la energía pues da para mucho, pues tiene que ver con la tendencia del sector, que es que el sector se ha puesto en el foco, bien sea por los precios, bien sea por la geopolítica, bien sea por la inestabilidad, bien sea por los objetivos de descarbonización, etcétera. Nosotros no podemos estar al margen, ninguna empresa puede estar al margen del entorno en donde se desarrolla, ¿no? Y es evidente que esta empresa, si uno la mira unos cuantos años atrás, necesitaba un cambio, entre otras cosas, porque el entorno estaba cambiando, las exigencias estaban cambiando. Lo que pasa es que una empresa con tanto raigambre de tantos años no es posible cambiarla en un minuto. Y nosotros hemos empezado unas líneas estratégicas de actuación en 3 frentes. Y las sigo viendo trabajando en esas mismas 3 líneas de actuación, ¿no? Una línea de actuación es ser compatible con la descarbonización. Y por eso nuestra apuesta por la generación renovable y nuestra apuesta por los combustibles gasistas de origen renovable. A corto plazo el biometano, a medio largo plazo el hidrógeno. El segundo eje es no abandonar un rol que tenemos las empresas estratégicas o consideradas estratégicas como lo somos nosotros en el mundo de la energía y no perder de vista que tenemos una responsabilidad en garantizar suministro cada día. Sería muy fácil decir, abandonamos el gas porque queremos descarbonizarnos. Bueno, perfecto, pero seguro que ninguno de nuestros clientes le gustaría
ver que no ponemos en marcha una turbina de ciclo combinado de gas simplemente porque quema gas. No, la seguridad de suministro es tan importante como la descarbonización. Y la tercera es el que todo este proceso sea compatible con mejorar el servicio y mejorar la capacidad de poder adquisitivo de la energía de nuestros clientes. Yo recuerdo a esta audiencia que 6 meses antes de que naciera el decreto de minoración de la electricidad a 67 euros megavatio en el decreto de marzo del 2021, nosotros habíamos iniciado nuestra propuesta de precios con la tarifa compromiso. Nuestra tarifa compromiso fue a 65 euros megavatio hora. ¿Y eso por qué lo hicimos? Porque somos una empresa comprometida también con los clientes a largo plazo y con nuestra reputación como ente estratégico dentro del panorama empresarial industrial, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos nosotros? En seguir enfocándonos en avanzar en la descarbonización, y por esto nuestro plan industrial mayoritariamente tiene un foco en la inversión en todo lo que es la descarbonización y la generación eléctrica renovable y los gases renovables. Segundo, en seguir avanzando en que todo esto sea compatible con la seguridad de suministro energético y, por lo tanto, seguir manteniendo nuestra flota de generación eléctrica convencional disponible y flexible para dotar de seguridad de suministro al país. Y tercero, en ir avanzando en mejoras de servicio al cliente y en mejoras de precios a los clientes y a los ciudadanos. Sí, precisamente has mencionado muchas veces la palabra precios y la palabra tarifas y tal. Y vivimos en un entorno cambiante, otra vez, estáis en el candelabro, como diría alguien. Hace un año eran precios desorbitados, ahora teóricamente son precios que están incluso a cero, el megavatio hora. ¿Dónde crees que podemos estar en un escenario razonable de precios? Porque no es razonable ni lo que ocurría hace un año ni lo que está ocurriendo ahora. Vamos a ver, yo distinguiría dos precios, ¿no? Los precios de las commodities gasistas, que estas tienen que ver porque fijan precio marginal en el mercado eléctrico, y los precios eléctricos, ¿no? En cuanto a los precios del gas, ni yo ni nadie es capaz de preverlos a muy largo plazo, entre otras cosas porque cuando uno se coge las curvas de forward a partir de los 24 meses tienen unas discrepancias dependiendo de la fuente que son totales. Por lo tanto, esto significa que la visión que hay del medio y largo plazo es muy incierta. Y es muy incierta, como nos lo demuestra el hecho de que la principal influencia en el cambio de precios en los últimos 3 años ha sido motivado por factores geopolíticos. Nadie podía prever la crisis de Ucrania, pero ocurrió. Nadie podía prever el problema geopolítico en Middle East, como está ocurriendo. Y hace 2 días nos despertábamos en el FT de que Polonia estaba intentando buscar alternativas a sus ciudadanos fuera de Europa del Norte porque le daba miedo pensar que podía ser invadida por Rusia. Dios no lo quiera, pero podría ser otro hecho de desestabilización. ¿Qué quiero decir? La geopolítica influye mucho en los commodities. ¿Por qué? Porque da la casualidad de que los commodities energéticos están localizados en países, en zonas geográficas en donde hay mucha inestabilidad política. No están localizados en el suelo español o italiano, francés o alemán o portugués. Esto nos lleva a decir que no podemos pensar que la volatilidad va a desaparecer por razones geopolíticas. Por razones técnicas, lo que nos hemos encontrado son 2 efectos. El primer efecto es que la Unión Europea, después de la invasión de Ucrania por Rusia, empezó a adoptar medidas regulatorias que después cada país la ha focalizado en las suyas propias, que lo que hacía era prever que esas medidas redujesen el impacto de la volatilidad en los precios de la energía. Y esas medidas, pues por ejemplo, una de ellas fue subir el total de gas almacenado en las épocas antes del invierno para poder ser consumido en invierno. ¿Esto qué hacía? Trasladaba la presión de precios de los picos a los valles y por lo tanto aplanaba la curva. Pero
ese aplanamiento de curva se ha complementado en este último año con una climatología especialmente cálida en Europa, lo cual ha hecho que no solamente tuviéramos más almacenamiento, sino que tuviéramos menos consumo. Por lo tanto, los precios, ante los movimientos de las curvas de oferta y demanda, lo que han provocado es que bajaran en vez de subir. Lo que va a pasar el próximo invierno, climatológicamente hablando, soy incapaz de preverlo, pero creo que yo y todo el mundo. Lo que sí es verdad es que lo que también ha hecho Europa en general, que es donde ha afectado más esa volatilidad de precios, es aumentar un parque de generación eléctrica renovable que está menos sometido a la fijación de precios marginalista que supone el gas. Por eso he señalado antes que había dos mercados, el mercado del gas y el mercado de la electricidad. Uno afecta al otro, pero la baja volatilidad de uno ha permitido que el otro no subiera tanto. En España en concreto, y en algunos otros países de Europa, el hecho de que nos acerquemos a un momento de mayor insolación como es el verano y el hecho de que hayamos aumentado más la capacidad instalada hace que los precios también se hayan deprimido. ¿Es esto sostenible? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque dependerá de cómo evolucionen los precios de gas, dependerá de cómo evolucione la demanda de gas, que al final la demanda también es una parte de la fijación de la oferta, y tercero, dependerá de la evolución de cómo vayamos aumentando la capacidad instalada en generación renovable, que como tú bien sabes, tiene un cuello de botella muy importante que son los permisos administrativos. Los permisos administrativos pues tienen sus plazos y hay veces que se cuentan en los Excels unos timings que no ocurren. Conclusión de todo lo que he dicho. La energía es volátil, el precio de la energía es volátil. ¿Estamos mejor preparados que estábamos para situar la volatilidad dentro de unas bandas mucho más estrechas y más bajas de donde estábamos? Pero hacer previsiones de precios a corto o medio plazo sigue siendo y seguirá siendo difícil. Pues se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, Paco. Espero verte por lo menos el próximo año, si antes no me habéis matado de un infarto. Pues con alguna de yo las espero vuestras. que no te matemos de un infarto. Muchísimas Muchas gracias a gracias. todos.